¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a platicar de algo interesantísimo. Muchas veces amanecen las semanas como esta o los días en que la noticia es cayeron las bolsas del mundo, se ajustan las acciones y parece un colapso global. Sin embargo, las empresas globales, las grandes corporaciones, estas que están listadas también en los mercados globales, siguen su rumbo. La gran mayoría solamente opera en función de ingresos y resultados. Sí es importante los precios de las acciones, pero no tan fuerte, y menos cuando están en un país como el nuestro. Las empresas globales sientan precedente porque son las responsables del 40% de la inversión extranjera directa y en gran medida impulsan y generan o retroalimentan con la participación de cerca del 10% del Producto Interno Bruto. Algunas de ellas todavía un poco más porque toda su red de proveeduría es muy mexicana. Es algo que realmente resulta interesante, las visiones de largo plazo. Muy importante, Alex, porque a veces se piensa que solamente es conforme a lo inmediato y la verdad es que pues las inversiones son de muy largo plazo. Las empresas no invierten simple y sencillamente para el momento y para que nos platique de qué están pensando las empresas globales tenemos nada más y nada menos que a Manuel Bravo, quien es no solamente presidente del Consejo de Empresas Globales, sino además el nuevo presidente, lo que impulsa una nueva visión. Manuel, ¿cómo están las inversiones en un momento tan importante como en el que está México y obviamente también respecto al escenario geopolítico? Primero que nada, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en La Billetera. Ajá, gracias, Es tu Manuel. casa. Y a tu pregunta, me parece que estamos viviendo una coyuntura muy importante para México. Y las empresas globales así lo consideran, así lo vemos en el mediano y largo plazo. ¿Y a qué me refiero? Hoy, las empresas globales, este grupo de 60 empresas que formamos el Consejo, ya representamos aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto. Hablabas del 40% de las inversiones extranjeras directas, pero también 8 millones de empleos, empleos bien remunerados, empleos en el que buscamos capacitar y estar más listos. Ahora, Y están en muchos sectores, ¿no? estamos en 20 sectores. La mayor parte de estas empresas liderean su sector y hoy, cuando estás en un país en el que geográficamente es inigualable por la cercanía que está al mercado más importante, pero después si te pones a considerar que llevamos 20 o 30 años fortaleciendo cadenas de valor, haciendo que México, Estados Unidos y Canadá cada vez estén más interrelacionados, Ujú. es un destino preferido para las empresas globales. Sí tenemos que hacer la tarea, tenemos que aprovechar esta coyuntura, pero estamos muy bien Y posicionados siguiendo como la país. pregunta de Oscar, hay algo que a mí me llamó mucho la atención. Tienes muy poco de haber tomado posesión como presidente del Consejo de Empresas Globales en el mes de julio, a finales de julio. Y hoy uno de los temas que más llama la atención es estas voces que dicen México puede perder el atractivo y a veces hacen pensar que hay una confrontación fuerte entre el sector público y el sector gobierno. Y en tu discurso tú hablabas de que es hora de tender puentes. Cuéntanos de eso. Me parece que el diálogo es lo más importante. Obviamente va a haber ideas distintas, posiciones distintas, pero si somos empáticos y transparentes, vamos a poner en el centro a nuestro país. Porque yo creo que sector público, sector privado, sociedad, nos une algo y es el futuro de México. Manuel, Entonces, perdóname que te interrumpa, pero hablas de ideas y ustedes están poniendo sobre la mesa ideas muy importantes para el siguiente sexenio. La presidenta ha dicho muy claramente lo que quiere hacer en materia económica y ustedes están poniendo estas ideas. Cuéntanos un poco más de ello. está bien. Trabajamos todos los directores generales de la empresa para armar qué creemos que son los ejes transversales que tenemos que cuidar en la política pública. 5 ejes. Primero que nada, formación de talento. Segundo, infraestructura. Tercero, transformación energética. Cuarto, Estado eficaz. Y quinto, seguridad. Y si quieres, platico rápidamente de cada uno. El Por favor. primero, sobre todo, El formación. primero, ¿Por qué? Porque hemos formación de talento. estado viendo, sobre todo a la luz de la implementación del nuevo TEMEC, o sea, del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, estos mecanismos de implementación rápida a veces son muy ruidosos, ¿no? De que si se respeta o no la ley en México. En nuestro país ha habido un cambio, esta administración ha hecho un cambio muy importante del marco laboral.
pero también el empresariado en su conjunto nacional y extranjero ha participado agresivamente para mejorar las condiciones laborales, pero falta la educación. ¿Cómo lograrlo? Y lo dices muy bien, la industria está cambiando, el nearshoring es una realidad y nos estamos yendo hacia un tema digital. Mm, Para eso hay que capacitar, para eso hay que entrenar. Como empresas lo estamos haciendo, pero también tenemos que trabajar muy de cerca con la academia, con las instituciones, en programas duales. Tenemos que ser muy claros en que necesitamos el semillero, necesitamos que los jóvenes tengan una mejor educación media, superior y dual para estar listos para las inversiones que vengan al país. ¿Cuáles son los rubros en educación en los cuales las empresas están poniendo más atención para capacitar a sus empleados actuales, que además lo hacen de manera importante, pero además de los cuales están contratando más gente? Porque eso al final de cuentas, pues es un indicador, ¿no? Yo te diría que los rubros más importantes y que estamos empujando más son esto que se llama STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Porque en general somos empresas de innovación, de nuevos productos, de como en varias, servicios. ¿no? Sí. Entonces, ese es un foco en el que estamos poniendo especial atención, pero no nada más en términos de ciencias, también en términos de género. Creemos que hay una gran oportunidad para cerrar la brecha entre hombre y mujer. Tenemos una capacidad allá afuera que no hemos utilizado, que es toda esta creatividad, fortaleza de las mujeres mexicanas. Y en materia de infraestructura es el segundo eje, ¿no? Infraestructura es el segundo eje. Nos hacen falta carreteras, nos hacen falta puertos, nos hacen falta aeropuertos. Esta conectividad física es clave, pero también la conectividad digital. O sea, es nuestra capacidad de hacer todo el país 5G y prepararnos para la siguiente ola de 6G, eso va a ser clave en términos de O sea, infraestructura. estamos hablando de estándar tecnológico, ¿no? Estándar tecnológico Para las telecomunicaciones. en lo digital. Oye, quiero hacer una pausa, un paréntesis en estos 5 ejes que mencionas para hacerte una pregunta que seguramente va a llevar a las demás. Ustedes son como embajadores frente a sus propias empresas a nivel global de decir, oigan, a México, a México, a México, ¿qué es lo que le dicen a las empresas a nivel global para que vengan a este México lindo y querido? Nosotros somos Para que los expandan la promotores inversión y la de nuestras inviertan. somos los promotores de nuestras compañías en los consejos de administración. Y un poco ya decía los beneficios geográficos y de nearshoring, pero me parece que también tocamos lo que tenemos que arreglar. Seguridad, por ejemplo, que es nuestro quinto eje. Ese es un tema que recurrentemente lo estamos hablando porque pues es de lo más importante no nomás para tu gente, para tu sitio y para tus productos. Entonces, es de los temas más importantes, tocando el quinto eje. Y el cuarto eje es un tema también recurrente. El del ¿Qué Estado de Derecho. Estado eficaz, ¿no? Si vas a hacer una inversión en cualquier lado, la piedra angular de tu inversión tiene que ver con certeza jurídica. Entonces, cuando Y con hablamos de regulación homogénea, ¿no? O sea, que no regulación, te cambien la regla a tiro por viaje o que la que te impongan considere realmente los estándares globales, ¿no? y vaya siempre en mejora y en Sí, mejora y sí. en mejora. Sí, porque luego se sacan cada conejito de la manga, ¿no? Sí. Pero Yo conozco algunas regulaciones como las de estas cosas de los organismos genéticamente modificados que de veras son conejitos de la manga, porque no tienen nada de ciencia y sí tienen mucho de ideología. tenemos que tener capacidad de ejecución. Ujú. Tenemos que, como bien decías, tenemos que ser muy fuertes y rápidos en temas regulatorios, Sí. porque la innovación va muy rápido y necesitamos que nuestras autoridades vayan a la velocidad de otros países. Y obviamente necesitamos instituciones fuertes, poderes independientes, que probablemente nos lleva al tema de la reforma judicial, ¿no? Estado eficaz también pasa por un Estado judicial fuerte. Y estamos de acuerdo en las empresas globales de la necesidad de fortalecerlo y que salgamos de esta reforma, mejorarlo. de mejorarlo, de hacerlo más fuerte, que haya Que la justicia sea una realidad. Pero no de politizarlo, ¿no? perfectamente dicho. Necesitamos justicia y accesibilidad de la justicia. Nos preocupa que los jueces y las juezas tengan la capacidad necesaria y la profesionalización para un reto
de ese tamaño. Entonces, hay puntos que queremos traer a este diálogo y en los diálogos que se están dando en la reforma jurídica, pues para cumplir también con los compromisos que tenemos como país en todos los tratados que tenemos firmados. Pues sí, tener un poder judicial independiente. Independiente, Sí. tener un poder Ahora, judicial hay en el que los países jueces... que eligen a sus jueces, pero tienen mecanismos muy claros y de rendición de cuentas, ¿no? Y Creo que generan esa un es la parte- equilibrio entre toda la estructura, ¿no? Judicial. Pues sí. Pues sí, Pero si quieres demandar a un estado, te tiene que respetar. Si quieres operar en ese estado, también tiene que respetarte. Eso es. eso es. O algo Certeza más. jurídica y señales muy claras en cuanto a que así va a ser, que se va a cumplir la ley y que los elementos que la hacen cumplir están en su lugar. Y me falta el tercer eje que lo creo muy importante. ¿Cuál A es? ver. Todo el tema energético, Ay, sí. transformación energética. Y aquí, Bueno, la Eh, presidenta electa Claudia Sheinbaum ha dicho que independientemente de la fortaleza de las empresas públicas, que se va a continuar con ello, va a avanzar hacia la transición energética. Y eso para nosotros, creo que para todo México es algo digno Fundamental. de aplaudirse, ¿no? ese es un grandísimo primer paso. ¿Sí? Porque un poco lo que planteábamos en el documento de 20 ideas para México tiene que ver con tener el diálogo, hacer un pacto entre la industria, entre el gobierno, para llegar a ese modelo correcto energético que necesita el país, que nos permita invertir, transformar y lograr esa capacidad que necesitamos de más energías limpias. Pero además que quede claro que no es un tema de una solicitud de una mañana de lunes, es un tema que está funcionando así a nivel global y para atraer inversiones, que es justo el tema, ¿no? Sobre el que estamos platicando, pues necesitas tener esa infraestructura, ¿no? Y ese punto es clave. Yo te diría que la grandísima mayoría de las empresas del Consejo de Empresas Globales tiene compromisos al 2030 o al 2050 relacionados con sustentabilidad, con el cambio climático, con un balance entre energías limpias y energías fósiles, con energías renovables. Entonces, por eso ponemos en la mesa que eso es clave para seguir atrayendo inversión al país. ¿Tú cómo ves la perspectiva de crecimiento de la inversión extranjera directa para cerrar este programa? ¿Es positiva? Realmente hay algunos que dicen que nos estamos perdiendo el nearshoring o que no los vamos a perder, pero sin embargo, la coyuntura política en Estados Unidos puede significar un cambio, también en México. ¿Crees que exista las condiciones más allá de la politización que normalmente llevan las campañas electorales para que continúe este proceso? Yo te diría que sí. Hemos tenido esa conversación en el Consejo y somos optimistas de la posibilidad. Sí creemos que la ventana en algún momento se va a cerrar. Hay que ir trabajando en estos 5 ejes, pero pensamos que el momento de México es hoy. 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 Bueno, y con esto me quedo. ¿Qué tal? El momento de México es El hoy. es momento cierto. de México es hoy, mi Alice. Muchísimas gracias, Manuel, por estar con nosotros Muchísimas gracias. en esta billetera, que sea la primera de muchas. Él es Encantado. el presidente del Consejo Mexicano de Empresas Globales, ya lo sabe. Bueno, ahora es muy Empresas importante. Globales. Solo empresas globales, pero bueno, muy mexicano porque, pues como bien dijimos, era el 10% del PIB y eso genera importantes cambios en nuestra economía. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana, no se lo pierda, esto es La Billetera.